Reni Jagoseski, PhD ya estoy listo. en Psicología y Autoayuda. ¿Cómo está, doctor Reni? ¿Cómo le va? Muy Bien, buenas hermano. tardes, gracias por estar con nosotros. Igual, encantado de saludarte, gracias por la invitación. Igualmente, sé que nuestros amigos televidentes están también felices que estás por aquí, porque ese Twitter tú sabes cómo se pone. Así que gracias además por su comunicación con nosotros. Doctor Jagoseski, nosotros estamos viendo una situación en Venezuela de primitivismo. En psicología criminal se estudia estos casos donde vemos linchamientos o atacan violentamente, pero no podemos usar la palabra, establecimientos para robar comida, lo dejan pelado y después saben que después no van a tenerse abasto, lo que sea para ellos mismos. ¿Tú nos puedes hablar sobre este tema? ¿Cómo está afectando esto a la población? ¿Nos vamos a quedar en la Venezuela primitiva, en la barbarie? ¿Vamos a salir de esto desde el punto de vista psicológico? Estamos llegando a un nivel de cierta primitividad donde las necesidades parecieran estar preponderando y pasando por encima de los valores, de las actitudes que normalmente generamos desde el punto de vista educativo, y hay como una especie de lucha entre ese yo primitivo y el yo ideal, que es el yo que tiene juicio crítico, el yo que analiza escenarios, el yo que es capaz de verse a sí mismo, el yo metacognitivo, es decir, la mente observando la mente y diciendo no debería hacer esto, debo manejarme con cuidado, debo tener paciencia. Entonces tenemos una lucha entre nuestros instintos más primarios y ese deseo que tenemos de vivir en armonía, en paz, en sincronía con el otro, y necesitamos que el lado superior se imponga sobre el lado inferior. Lo que pasa es que tenemos unas limitantes que cuando una persona tiene hambre es muy difícil pedirle que razone. Oye, eso es verdad. Por eso es que actúa de repente los venezolanos, que siempre han sido buenos, nobles, por lo menos de buen carácter, una persona que ha recibido extranjeros y lo recibe bien. Hoy en día tú ves que actúan en masa y se vuelve en una turba, ya no son individuos, sino son masa. Este pensamiento psicológico es así, el ser humano va a lo primitivo, va a lo animal. Sí, ciertamente. Incluso en una oportunidad yo hojeaba el famoso libro Mi lucha de Hitler y él decía, hablaba justamente sobre eso, él decía que era muy fácil movilizar a la población porque las masas tenían la tendencia a actuar de manera irracional y cualquier comportamiento primitivo era inmediatamente seguido por la colectividad. Ciertamente lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, porque ya conocemos el problema, es cuál es la salida. Hay una salida individual que es la autorreflexividad, que es la capacidad consciente de decir no voy a comprar el odio, no voy a comprar el desaliento, debo mantener el control, tengo que estar por encima de ciertas situaciones que son provocadoras para mí. Pero hay una situación que no se puede resolver desde el sujeto. Tiene que ser resueltas desde el Estado, tiene que ser resueltas desde el gobierno, tiene que ser resueltas desde el sistema de justicia, tiene que ser resueltas desde la familia, porque normalmente los hijos tienden a hacer una proyección del esquema de valores y actitudes que están en el hogar. Y recientemente escribí yo un artículo que se llamaba La Otra Crisis, y justamente porque sí es verdad que hay una crisis económica y la puedes extender a distintos sectores de la vida y de la realidad. Pero hay una crisis que es interior, que tiene que ver con las actitudes, que tiene que ver con la desmoralización, que tiene que ver con la desvalorización de la autoestima, que tiene que ver con la envidia, que tiene que ver con la falta de solidaridad. Porque hay un detalle psicológico que es que cuando el estrés aumenta, aumenta el egoísmo. Las personas toman posturas primarias, posturas primitivas, posturas egoístas, y la solidaridad se va reduciendo en la medida que el estrés aumenta. Y el estrés viene a ser en este caso la cantidad de sobreexigencia que el entorno coloca sobre los sujetos. Quería que me hablaras un poco de esto porque pueblos como Japón tienen mucha resiliencia. Cuando ve un tsunami, el pueblo se une todo para luchar de lo que ha devastado la naturaleza. Hay muchos pueblos que han sido resilientes y el venezolano también. ¿Cuál es esa resiliencia del venezolano? ¿Es tal cosa y por qué se distingue el pueblo venezolano de otros pueblos en esa resiliencia, por favor? De la resiliencia en términos concretos tiene como dos grandes bloques, resistencia y recuperación. Si uno es capaz de resistir los embates, de resistir las crisis internas y externas, porque lo que hace más grandes las crisis es lo que ocurre en tu mundo interior, puesto que tu mente filtra lo que ocurre afuera. Lo que nosotros necesitamos buscar es un regalo
regreso a los valores, y la resiliencia tiene mucho que ver con el tema de los valores, con el tema de la fe, con el tema de la esperanza, con el tema de la confianza y con el criterio de que debe haber alguna forma como nosotros vamos a poder avanzar positivamente en medio de la situación. Hay un trabajo que yo tengo que hacer en mi mente, pero el trabajo en equipo siempre funciona mejor. Creo que era Ken Blanchard que decía, hemos sido diseñados para vivir en equipo. Y así es, familias, parejas, equipos de trabajo. Nosotros necesitamos de las demás personas y es esencial aprender a hacer alianzas. En los momentos críticos no conviene quedarte solo, no conviene quedarte sola. Es necesario aprovecharse de las personas, de los amigos, de los vecinos, de la pareja, de los parientes, reconectarte con las personas. Estos momentos difíciles y críticos hay que hacer primero el trabajo interior, volver a tus valores. ¿Cuáles son esos valores? Gratitud, honestidad, respeto, porque en la medida que la crisis aumenta, los valores se van quebrando, nos desatamos en una especie de estado de supervivencia y las personas comienzan a pensar, no, ¿qué va? Y ahora no invito a nadie, ahora no hago esto, si alguien se resbala por ahí, no lo perdono y le saco el máximo provecho y se empieza a despertar una especie de sálvese quien pueda. Mucho cuidado con eso, porque ese es el quiebre moral que nos conduciría al último pedacito del abismo al cual todavía no hemos caído. Ahora, también se está estudiando la resiliencia económica y fíjate que han estudiado al venezolano y uno de los puntos que al venezolano lo ha ayudado a ser resiliente a toda esta situación es el buen humor, porque todos nos le llamamos a chiste y gracias a eso podemos sobrevivir, pero cuando ya se nos va el humor al venezolano, ¿qué viene? Háblanos del humor como defensa personal. Bien, voy a eso, pero primero te comento algo. Okay. Nosotros no somos como el resorte, porque en nuestro cerebro quedan huellas profundas de lo emocional. Por eso existen los trastornos de ansiedad, por eso existe el estrés postraumático. Hay algo que se conoce como la teoría del marcador somático. Si tú te quedas encerrado en un ascensor, mañana o pasado, cuando vuelves a entrar en el ascensor, claro, automáticamente experimentas un estado de ansiedad porque tu cerebro recuerda. Y esa es la forma como nosotros aprendemos. De manera que en el ser humano la resiliencia no es tan automática. Requiere que tú te hables a ti misma o a ti mismo. Requiere que tú te digas, sí puedo salir adelante, sí puedo vencer esta situación. Hay una técnica que se conoce como autoinstrucciones, donde la persona se habla a sí misma y tú puedes decirte, cálmate, ten paciencia, o ten tolerancia, o no caigas en este conflicto. Voy al tema del humor. El humor, que es esa capacidad de buscarle a toda esa esquina positiva, esa esquina graciosa, ese ángulo particular, no solo tiene un gran beneficio desde el punto de vista mental, porque te saca de la idea del buscador de defectos, del creador del conflicto, sino que además beneficia notablemente tu salud. Dispara la dopamina, las endorfinas, las interleucinas, produce una gama extraordinaria de químicos en tu cerebro que literalmente te hacen una persona más feliz. Tú puedes hacer humor eventual o puedes desarrollar incluso una personalidad humorística. Si una persona decide, yo quiero vivir alegre, ese es uno de los caminos. ¿Es posible? Sí, porque todo tiene un lado gracioso. Si tú te pones a ver, las personas van caminando, alguien se resbala y hay una parte de nosotros que siente compasión, pero la otra quiere reír. Sí, entonces tenemos esas dos. También vemos que los humoristas últimamente en Venezuela se han vuelto muy serios y cada vez que reflejan, por ejemplo, vi Edo, que tiene una de las que fue a validar como llegando al Everest, yo validé, y entonces Edo me parece que ahorita está reflejando muy bien la situación y no nos da tanta risa. O sea, ¿qué está pasando con el humor venezolano? Sí, el humor es un escape momentáneo del mal momento, pero no debemos pensar en el humor como una evasión de la realidad, porque uno no puede resolver aquello que evade. Es necesario pensar en el afrontamiento, no en la evasión. Hay que eliminar ese síndrome de evitación que hace que las personas quieran voltear a otro lado para no ver lo que está ocurriendo. Okay. Como el cuento famoso de la muchacha que me dijo que quería terminar con el novio y después de 5 semanas en consulta, yo le pregunto que si ya estamos listos y me dice sí, ya no quiero venir más y me dice solo un detallito, lo del perro. Y yo le digo, ¿cuál perro? Y me dice, bueno, que yo quedé de acuerdo con mi novio porque yo le regalé un perro, que yo voy a ir los fines de semana a visitar al perro. O sea, que no había terminado nada. Ese era el gancho que tenía. Evidentemente. Ahora, otra de las características que demuestra el venezolano es la capacidad de adaptación, pero hay que tener cuidado con la capacidad de adaptación porque entonces te viene también como el cuento de la rana que le va subiendo la temperatura y te vas adaptando. La rana sancochada. Lo que pasa es que hay que distinguir aquí el tema de resignación y adaptación. Resignarse significa no hacer algo que pudiste hacer. Adaptarse significa
aceptar las cosas como son porque no pudiste cambiarlas. Resignarse es rendirse, adaptarse es reconocer los hechos y desde ahí producir un cambio. De hecho, hay una técnica en psicología, en la terapia de aceptación y compromiso, que se conoce como desesperanza creativa. Siente la incomodidad de lo que tú sabes que no puedes cambiar, acéptalo, pero a partir de ahí comienza a preguntarte cómo si voy a poder cambiarlo. Oye, qué bien. Pero tienes que aceptarlo. Uno no puede cambiar aquello que no acepta. Los autoengañados no pueden cambiar. Tú no puedes vencer un enemigo que no sabes identificar. Importantísimo. Y finalmente otra característica resiliente del venezolano es la creatividad. Esa creatividad nos ha ayudado, Excelente. sobre todo que cada vez que hay crisis, la crisis significa oportunidad y oportunidad de emprendimiento, es creatividad. Y el venezolano, fíjate que cuando sale del país son los mejores gerentes, son la gente más buscada, brilla en todo. Algo impresionante la creatividad del venezolano. Excelente. ¿Cómo podemos desarrollar esa creatividad? Creo que has tocado un tema fundamental, que es la creatividad. La creatividad es la capacidad de generar soluciones nuevas y útiles. Si no es nuevo, no es creativo, y si no es útil, ¿a quién le importa? La novedad y la utilidad son los rasgos fundamentales de la creatividad. ¿La creatividad para qué sirve? Para poder resolver problemas, para encontrar formas que todavía no hemos encontrado. Una persona creativa es aquella que se queda mirando algo hasta que es capaz de verlo de manera distinta. En una situación crítica, el rasgo fundamental de la crisis es que no se ve salida, es que no se ve rumbo. Por lo tanto, el rasgo fundamental para salir de la crisis es la creatividad. De manera que va perfecto lo que estamos hablando con esta propuesta tanto de resiliencia, en el sentido de resistir y reponerse, y creatividad como esa capacidad para encontrar nuevas maneras de abordar la situación de tal forma que no te quedes atrapado en ella de manera circular, de manera ansiosa, de manera depresiva. Bueno, y para redondear todo, ¿qué oportunidad crees tú que pueda tener el venezolano para salir de esta crisis y que no le afecte personalmente? ¿Qué consejo le puedes dar? Creo que tenemos todas las oportunidades, porque lo que nosotros necesitamos es en principio sinceridad y seriedad. Si uno es sincero, uno puede ver aquello que realmente le funciona y aquello que no le funciona. Pero para eso tiene que ir más allá de ideologías, más allá de fanatismos, tienes que ver el mundo real, las cosas, como dice Charlotte Yoko, la vida tal como es. Y preguntarte si esto tal como está, funciona para ti. Si no está, pues comienza a participar para generar un cambio. Es algo simple, es elemental. Ni siquiera es algo culterano ni filosófico. No se requiere filosofía. Es sencillo. ¿No te funciona? Cámbialo. ¿Algún libro para leer? Tendría que sugerirles mi propio libro Autoestima en palabras sencillas, que es un libro diseñado justamente para tocar un tema tan complejo como la autoestima, pero colocado en palabras fáciles para que las personas puedan entender. Excelente. Doctor René Llagoseski, un placer tenerte aquí siempre. Y bueno, espero que haya inspirado a muchos de los televidentes que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias, amigo.